Vamos a comenzar nuestro cuarto día de lectura de esta maravillosa obra denominada La República de Platón. Vamos en la página 63. Voy a leer la última parte de esta página para continuar con la lectura. Si eres nuevo por aquí, recuerda visitar los videos anteriores porque venimos leyendo este libro desde el principio. Así que vamos a ver. Y dice así. No te limites a probarnos que la justicia es preferible a la injusticia. Explícanos los efectos que ambas producen por sí mismas, Talma, como Glaucón que te ha recomendado. Pero si no llegas hasta desentenderte absolutamente de la opinión verdadera y si se quiere hasta admitir la falsa, diremos que no alabas la justicia, sino lo que se opina de la justicia, que tampoco combates en el vicio más que las apariencias, que nos aconsejas que seamos malos con tal que sea en secreto, y que convienes con Trasímaco en que la justicia solo es útil al más fuerte, y no al que la posee, y que por el contrario, la injusticia útil y ventajosa en sí misma, solo es dañosa al más débil, puesto que convienes en que la justicia es uno de estos bienes excelentes que se deben buscar por sus ventajas y aún más por sí mismos, como la salud, el oído, la razón y los demás que son fecundos por su naturaleza, prescinden de la opinión de los hombres y alaban la justicia por lo que tiene en sí de ventajosa y vituperan la injusticia por lo que tiene en sí de perjudicial. Deja que los demás hagan estos elogios que se fundan en las recompensas y en la opinión. Podría quizás sufrir en boca de cualquier otro esta manera de alabar la virtud y de reprender el vicio por sus efectos exteriores, pero no podrá perdonártelo a ti, a menos que a mí que así me lo mandases, teniendo en cuenta que la justicia ha sido hasta ahora el único objeto de tus reflexiones, y así no te contentes con demostrarnos que es mejor que la injusticia. Haznos ver en virtud de que, por sí mismas, ay, me perdí. Haznos ver en virtud de que por sí mismas, la una bien y la otra un mal, tengan o no tengan conocimiento de ellos los dioses y los hombres. Quedé sorprendido al oír los discursos de Glaucón y Adimanto. Nunca, como en esta ocasión, admiré tanto sus bellas condiciones y les dije: hijos de un padre ilustre, con razón el amigo de Glaucón comenzó la alegría que compuso para vosotros, cuando os distinguisteis en la jornada de Megara, diciendo: hijos de Aristón, descendientes de una raza divina, porque es preciso que hayan en vosotros algo de divino. Si después de lo que acabáis de decir en favor de la injusticia, no estuvierais persuadidos de que vale infinitamente más que la justicia. Pero no, no estáis persuadidos de tal cosa porque vuestras costumbres y vuestra conducta me lo prueban bastante. Aun cuando vuestros discursos me hicieran dudar y cuanto más profunda es mi convicción en este sentido, tanto más embarazado me veo sobre el partido que debo tomar. Por otra parte, no sé cómo defender los intereses de la justicia. Esto es superar a mis fuerzas, y así lo creo. Es porque pensaba que había probado suficientemente contra Trasímaco que aquella es preferible a la injusticia, y sin embargo, mis pruebas no os han satisfecho. Por otra parte, hacer traición a la causa de la justicia y sufrir que se le ataque delante de mí sin defenderla mientras me quede un soplo de vida y bastante fuerza que ha de hablar, es lo que yo no puedo consentir sin ocurrir en un crimen, y así lo mejor será defender hasta donde pueda. En el momento, Glaucón y los demás me conjuran a que emplace todas mis fuerzas en su defensa, y para que en vez de dejar la discusión, indagara con ellos la naturaleza de la justicia y de la injusticia, lo que hay de real en las ventajas que se les atribuye. Les dije que me parecía que la indagación en que querían empeñarme era muy espinosa y exigía un entendimiento muy claro, pero añadí:
Puesto que ni vosotros ni yo nos preciamos de tener luces suficientes para conseguir nuestro objeto, he aquí de qué manera pienso proceder en esta indagación. Si se diese a leer a personas de vista corta, leen pequeños caracteres, y ellos supiesen que estas mismas letras se encontraran escritas en otro punto en caracteres más gruesos, indudablemente sería para ellos una ventaja ir a leer esas letras, ir a leer las grandes letras y confrontarlas enseguida con las pequeñas para ver si eran las mismas. Es cierto, dijo Adimanto, pero ¿qué relación tiene esto con la cuestión presente? Voy a decírtelo. ¿No se encuentra la justicia en un hombre y en una sociedad de hombres? Sí, pero la sociedad es más grande que el simple particular, sin duda. Por consiguiente, la justicia se mostrará en ella con caracteres mayores y más difíciles de discernir. Y así indagaremos primero, si te parece, cuál es la naturaleza de la justicia en las sociedades y enseguida la estudiaremos en cada particular. Y comparando estas dos especies de justicia, veremos la semejanza de la pequeña con la grande. Pero si examináramos con el pensamiento la manera de formarse de un Estado, quizás descubriríamos cómo la justicia y la injusticia nacen en él. Eso podría suceder. Entonces, tendremos la esperanza de descubrir más fácilmente lo que buscamos, seguramente. Pues bien, ¿quieres que comencemos? No es pequeña empresa la que emprendemos. Piensa. Estamos resueltos. Haz lo que acabas de decir. Lo que da origen a la sociedad no es la impotencia en que cada hombre se encuentra bastante a sí mismo, la necesidad de muchas que experimenta. ¿Hay otra causa? No. Así es, que habiendo una necesidad obligado a un hombre a unirse a otro hombre y otra necesidad a otro hombre, la aglomeración de estas necesidades reunió en una misma habitación a muchos hombres con la mira de auxiliarse mutuamente, y a esta sociedad hemos dado el nombre de Estado. ¿Así? No. Sí, no se hace partícipe a otro de lo que uno tiene para recibir de él lo que no se tiene, sino porque se cree que de ello ha de resultarle ventaja. Sin duda. Construyamos pues un Estado con el pensamiento. Nuestras necesidades están evidentemente su base, serán evidentemente su base. Ahora bien, la primera necesidad no es el alimento, del cual depende la conservación de nuestro ser y de nuestra vida. Sí, la necesidad es la habitación y la tercera es el vestido. Es cierto. ¿Y cómo podrá nuestro Estado proveer a sus necesidades? ¿Será necesario para esto que uno sea labrador, otro arquitecto y otro tejedor? Añadero o cualquier otro artesano semejante. En buena hora. Todo Estado se compone esencialmente de 4 o 5 personas. Así parece. Pero ¿será preciso que cada uno ejerza en provecho de los demás el oficio que es propio? Que el labrador, por ejemplo, prepare el alimento para 4 y destine para ello 4 veces más de tiempo y de trabajo. ¿O sería mejor que sin cuidarse de los demás emplease la cuarta parte del tiempo para preparar su alimento y las otras partes en construir su casa y hacerse trajes y calzado? Me parece, Sócrates, que el primer medio será más cómodo para él. No extraño lo que dices, porque en el mismo momento de explicarte así, se ha fijado mi pensamiento en que todos nacemos con el mismo talento, ¿no es cierto? Y que uno tiene más disposición para hacer otra cosa y otro la tiene para otra. ¿Qué dices de esto? Que soy tu dictamen. ¿Cómo irán mejor las cosas? ¿Haciendo uno solo muchos oficios o limitándose cada uno al suyo propio? Irán mejor si se limita cada uno al suyo propio. Es también evidente, a mi parecer, que una cosa se frustra cuando no está hecha oportunamente. Eso es evidente, porque la comodidad de la obra no depende del obrero, sino que es el obrero el que debe mudarse a las exigencias de su obra, sin contradicción.
De donde sigue que se hacen más cosas mejor y con más facilidad cuando cada uno hace lo que le es propio en el tiempo debido y sin cuidarse de todas las demás, seguramente. Pero necesitamos más de 4 ciudadanos para las necesidades que acabamos de hablar. Si queremos, en efecto, que todo marche bien, el labrador no debe hacer por sí mismo su arado, su asadón, ni las demás herramientas aratorias. Lo mismo sucede con el arquitecto, el cual necesita muchos instrumentos, y lo mismo con el zapatero y el tejedor. ¿No es así? ¿Sí? He aquí que tenemos ya necesidad de carpinteros, herreros y otros obreros de esta clase que tienen que entrar en nuestro pequeño estado, que de este modo se agranda, sin duda. No aumentaremos mucho el estado si le añadimos zagales y pastores de toda especie, a fin de que el labrador tenga bueyes para la labor, el arquitecto ve carga para el transporte de materiales, el zapatero y el tejedor pieles y lanas. Un estado en que se encuentran tantas gentes no es ya un estado pequeño. No es eso todo. Es casi imposible que un estado encuentre un punto de la tierra en el que pueda sacar todo lo necesario para la subsistencia. Es posible, en efecto. También tendrá necesidad nuestro estado, por consiguiente, de que vayan algunas personas a los estados vecinos a buscar lo que hace falta. Sí, pero estas personas darán la vuelta sin haber recibido nada, si no llevan para cambiar cosas que allí necesiten. Así es. Por tanto, no basta que cada uno trabaje para el Estado, porque tendrán que trabajar también para las necesidades de los extranjeros. Es cierto. Por consiguiente, nuestro Estado tendrá la necesidad de un número mayor de labradores y de otros obreros, sin duda. Habrá necesidad de gentes que se encarguen de la importación y exportación de diversos objetos que se cambian, los que tal hacen llamar comerciantes. ¿No es así? Sí. ¿Necesitamos pues comerciantes? Sí. Y si este comercio se hace por mar, se necesitará una infinidad de personas para la navegación, es cierto. Pero en el Estado mismo, ¿cómo se comunicarán unos ciudadanos a otros el fruto de su trabajo? Porque esta es la primera razón que tuvieron para vivir en sociedad. Es evidente que será por medio de la compra y de la venta. Luego se necesitará un mercado y una moneda, signo de valor de los objetos cambiados, sin duda. Pero si el labrador o cualquiera otro artesano al llevar al mercado lo que pretende vender no acude precisamente en el momento en que los demás tienen la necesidad de su mercancía, su trabajo quedará interrumpido durante este tiempo y permanecerá ocioso en el mercado esperando compradores. Nada de eso. Hay gentes que se encargan de salvar ese inconveniente, y en las ciudades bien administradas son de ordinario las personas débiles de cuerpo que no pueden dedicarse a otros oficios. El suyo consiste en permanecer en el mercado y comprar a unos lo que llevan para vender a los otros. Es decir, que nuestra ciudad no puede pasar sin mercaderes. ¿No es este el nombre que se le da a los que permaneciendo en la plaza pública no hacen más que comprar y vender, reservando el nombre de comerciantes a los que viajan y van de un estado a otro? Sí, hay también, a mi parecer, algunos que no prestan un gran servicio a la sociedad por su inteligencia, pero que son robustos de cuerpo y capaces de mayores trabajos. Trafican, trafican con las fuerzas de su cuerpo y tienen opción a un salario en dinero por este tráfico, de donde les viene, yo creo, el nombre de mercenarios, ¿no es así? Sí, sirve también para hacer al Estado completo, sin duda. Adimanto, tenemos ya un estado bastante grande y puede mirársele como perfecto. Quizá, ¿cómo podremos encontrar en él la justicia y la injusticia? ¿Y dónde crees que tienen su origen en medio de todos estos diversos elementos? Yo no lo veo, Sócrates, a menos que no sea en las relaciones mutuas que nacen de las diversas necesidades de los ciudadanos. Quizá has dado precisamente en veámoslo y no nos desanimemos.
Comencemos por echar una mirada sobre la vida que harían los habitantes en el estado. Su primer cuidado será procurarse alimentos, vestidos, calzado y habitación. Trabajarán durante el estío medio vestidos y sin calzado. Durante el invierno bien vestidos y bien calzados. Su alimento será de harina de cebada y de trigo, con la que harán panes y tortas, y que les servirán sobre el válago, sobre las hojas limpias. Comerán acostados en ellos, y sus hijos en los lechos de verdura, de tejo y de mirto. Beberán vino coronados de flores, cantando las alabanzas a los dioses. Juntos pasarán la vida agradablemente, y en fin, procurarán tener el número de hijos proporcionado al estado de su fortuna, para evitar ideas de la pobreza o de la guerra. Me parece, dijo Glaucón, que no les das nada para comer con el pan. Tienes razón, les di yo. Se me olvidó decir que además de tendrán sal, aceitunas, queso, cebolla y otras legumbres que produce la tierra. No quiero privarles ni aún de postres. Tendrán higos, guisantes, habas y después bayas de mirto, fabucos de haya que harán asar al fuego y que comerán bebiendo con moderación. De esta manera, llenos de gozo y de salud, llegarán a avanzada vejez y dejarán a sus hijos herederos de su fortuna. Si formases un estado de cerdos, ¿los alimentarías de otra manera?, exclamó Glaucón. Pues entonces, ¿qué es lo que debe hacerse, mi querido Glaucón? Lo que se hace de ordinario. Si quieres que vivan con comodidad, haz que coman en la mesa, acostados en lechos y que se sirvan las viandas que están hoy en uso. Muy bien, ya te entiendo. No es solamente el origen de un estado el que buscamos, sino el de un estado que rebose en placeres. Quizá no obraremos mal en esto, porque podremos de esta manera descubrir por dónde la justicia y la injusticia se han introducido a la sociedad. Sea esto lo que quiera el verdadero estado, el estado sano, el que acabamos de descubrir. Ahora que echemos una mirada sobre el estado enfermo y tumores, nada hay que nos lo impida. Es probable que muchos no se den por contentos con el género de vida sencilla que hemos propuesto. Añadirán camas, mesas, muebles y todas especies, viandas bien condimentadas, perfumes, olores, libertinas y golosinas, de todas las clases, que con profusión. Y no será preciso incluir sencillamente en el rango de las cosas necesarias de que hemos hablado antes, habitación, ropa y calzado, sino que yendo más adelante se contará con la pintura y con todas las artes hijas del lujo. Habrá necesidad del oro, del marfil y de otras materias preciosas de todas las clases, ¿no es así? Sin duda. El estado sano de que hablé al principio va a resultar demasiado pequeño. Será preciso agrandarlo y hacer entrar en él una multitud de gentes que el lujo, no la necesidad, han introducido en los estados, como los cazadores de todos los géneros y aquellos cuyo arte consiste en la imitación mediante figuras, colores, sonidos, además de los poetas con todo su cotejo, los rapsodas, los actores, los danzantes, los empresarios de teatros, los obreros de todos los géneros, sobre todo los que trabajan para las mujeres. También introduciremos en ella ayos y ayas, nodrizas, peinadoras, bañadoras, tratantes, cocineros y hasta porquerizos. En el primero hay que pensar en todas esas cosas, pero en este, ¿cómo era posible pasar sin ellas? Lo mismo en toda esa clase de animales destinados a regalar el gusto de los gastrónomos. En efecto, ¿cómo era posible pasar sin ellos? Pero con este género de vida, los médicos de los que no tuvimos necesidad de hablar antes no se hacen necesarios. Convengo en ello. Y en el país que bastaba antes para el sostenimiento de sus habitantes, ¿no será desde este momento demasiado pequeño? Es decir, luego, si queremos tener bastantes pastos y tierra de la labor, no será preciso robar a nuestros vecinos, y nuestros vecinos harán otro tanto respecto a otros. Si traspasando los límites de lo necesario se entregan también al deseo insaciable de tener,
No puede suceder otra cosa, Sócrates. Después de esto, ¿haremos la guerra, Glaucón? Porque ¿qué otro partido puede tomarse? Pues haremos la guerra. No hablemos aún de los bienes y de los que la guerra lleva consigo. Digamos solamente que hemos descubierto el origen de ese azote tan honesto para los estados y para los particulares. Ahora es preciso dar cabida en nuestro estado a un numeroso ejército que pueda ir al encuentro del enemigo y defender de las invasiones del mismo estado y todo lo que se posee. Pues, ¿qué? ¿No podrán los ciudadanos mismos atacar y defenderse? No. Si el principio en que hemos convenido cuando formamos el plan del Estado es verdadero. Convinimos, si te acuerdas, en que era imposible que un mismo hombre tuviese muchos oficios a la vez. ¿No es así? ¿No es a juicio tuyo un oficio el de la guerra? Sí, exactamente. ¿Crees que el Estado tiene más necesidad de un buen zapatero que de un buen guerrero? No, no, seguramente. No hemos querido que el zapatero fuese al mismo tiempo labrador, tejedor, arquitecto, sino solo zapatero para que desempeñe mejor su oficio. Al mismo tiempo, hemos aplicado a los demás lo que es propio a cada uno, sin permitirle mezclarse en el oficio del otro, ni tener durante su vida otra ocupación que la perfección del suyo. ¿Crees que el oficio de las armas no es de mayor importancia o que es tan fácil de aprender que un labrador, un zapatero o cualquier otro artesano pueda al mismo tiempo ser guerrero? ¿Qué? No es posible ser buen jugador de dados o de tabas si uno no se ejercita desde joven, aun cuando se juegue a intervalos y se quiere que con coger un broquel o cualquier otra arma se haga de repente un soldado, siendo así que en vano se cogerían en la mano instrumentos de cualquier otro arte, yendo con esto a hacerse artesano o atleta, puesto que de nada serviría teniendo un conocimiento exacto de cada arte y no habiendo ejercitado en ellos por mucho tiempo. Si así fuese, todo el mérito de un artesano estaría en los instrumentos de su arte. Y así, cuanto más importante es el cargo de estos guardianes del Estado, tanto mayores deben ser el cuidado y el estudio y el tiempo que a ellos se consagre. Lo creo así. ¿Y no se necesita disposición natural para desempeñar semejante cargo? Sin duda. A nosotros nos corresponde escoger si podemos entre los diferentes caracteres los que son más propios para la guardia del Estado. Esta elección es nuestra incumbencia. Difícil cosa es, sin embargo, no hay que desanimarse. Vamos hasta donde nuestras fuerzas lo permitan. Es preciso no desalentarse. ¿No encuentras que hay semejanza entre las cualidades de un joven guerrero y las de un perro valiente? ¿Qué quieres decir? Quiero decir que ambos, el joven guerrero y el perro valiente, deben tener un sentido fino para descubrir el enemigo, actividad para perseguirle y fuerza para pelear después de haberle alcanzado. Es cierto. Y arranque también para combatirle valientemente, sin duda. Pero un caballo, un perro o cualquiera otro animal puede ser valiente si no se despierta en él la cólera. ¿No has observado que la cólera es algo indomable que hace al alma intrépida e incapaz de retroceder ante el peligro? Sí, lo he observado. Tales son las cualidades corporales que debe tener un guardián del Estado, así como también cierta tendencia a la cólera respecto del alma. Sí, pero mi querido Glaucón, si ellos son tales como acabas de decir, ¿no serán feroces los unos para con los otros, así como respecto a los demás ciudadanos? Es muy difícil que no lo sean. Sin embargo, es preciso que sean suaves para con sus amigos y que guarden toda su ferocidad para los enemigos. De no obrar así, no habrá necesidad de atacarlos porque tardarán en destruirse los unos a los otros. Es cierto. Entonces, ¿qué partido deberá tomarse? ¿Dónde encontraremos un carácter que sea a la vez dulce e inclinado a la cólera?
Al parecer, una de estas cualidades destruye a la otra. Y como no puede ser un buen guardián del Estado si le falta una de ellas, y como tenerlas ambas es imposible, se refiere que en ninguna parte se encuentra un buen guardián del Estado. Me parece muy bien. Después de haber dudado algún tiempo y reflexionado sobre lo que antes dijimos, querido amigo Glaucón, si nos vemos en este conflicto, nos está bien merecido por habernos separado del ejemplo que pusimos antes. ¿Cómo? No hemos reflexionado que efectivamente se encuentran estos caracteres que hemos tenido por quiméricos y que reúnen estas dos cualidades opuestas. ¿Dónde están? Se observan en diferentes animales y sobre todo en los que tomamos por ejemplo. ¿Sabes que el carácter de los perros de buena raza consiste en ser dulces con los que conocen y agresivos respecto de los que no conocen? Lo sé. Cosa por tanto posible y cuando queremos un guardián de este carácter no exigimos nada que sea en contra de la naturaleza. ¿No te parece que le falta aún algo más a nuestro guardián? Que además de valiente, conviene que sea naturalmente filósofo. ¿Cómo? No entiendo. Es fácil observar este instinto en el perro. Es fácil observar este instinto en el perro y en este concepto es muy digno nuestra admiración. ¿Qué instinto? Que ladra a los que no conoce y aunque no haya recibido de ellos ningún mal, y halaga a los que conoce aunque no le hayan hecho ningún bien. ¿No has admirado este instinto en el perro? No he fijado hasta ahora mi atención en este punto, pero lo que dices es exacto. Sin embargo, esto prueba que el perro, una, sin embargo, esto prueba en el perro un natural feliz y verdaderamente filósofo. ¿En qué? Dímelo si gustas. En que no distingue al amigo del enemigo, sino porque conoce al uno y no conoce al otro. Y no entiendo otra regla para discernir el amigo del enemigo. ¿Cómo ha de ser ansioso de aprender? No puede ser de otra manera. Pero estar ansioso de aprender y ser filósofo no es una misma cosa. Sí, digamos pues con confianza el hombre que ser suave con los que conoce y que son sus amigos es preciso que tenga un carácter filosófico y ansioso de conocimiento. Así es. Y por consiguiente, que un buen guardián del Estado debe tener además de valor, fuerza y actividad, filosofía. Convengo en ello. Tal será el carácter de nuestros guerreros, pero ¿de qué manera formamos su espíritu y su cuerpo? Examinemos antes si esta indagación puede conducirnos al fin de nuestra problemática, que es conocer cómo la justicia y la injusticia nacen en la sociedad. Para no desperdiciar este dato se puede servir o cómo omitirle y si es inútil. Creo, replicó el hermano de Glaucón, que esta indagación contribuirá mucho al descubrimiento de lo que buscamos. Entremos en este examen, mi querido Adimanto, aunque sea operación larga. Seguramente, formemos nuestros grupos de guerreros a nuestro gusto y forma de comparación. A mí me place. ¿Qué educación conviene darles? Es difícil, a mi juicio, darles otra mejor que la que está en práctica entre nosotros y que consiste en formar el cuerpo mediante la gimnasia y el alma mediante la música. En efecto, es difícil otra mejor. ¿Comenzaremos su educación por la música más bien que por la gimnasia? ¿Los discursos al placer son una parte de la música? Sí. Y los hay de dos clases, unos verdaderos y otros falsos. Sí. Entrarán unos y otros igualmente en nuestro plan de educación, comenzando por los discursos falsos. No comprendo tu pensamiento. ¿Qué? ¿No sabes que lo primero que se hace con los niños es contar fábulas? Y que aun cuando se encuentre en ellos a veces algo de verdadero, no son ordinariamente más que un tejido de mentiras. Con ellos se entretienen a los niños hasta que se los envía al gimnasio. Es cierto. Esta es la razón que tuve para decir que era preciso comenzar su educación por la música. Tienes razón. Tampoco ignoras que todo depende del comienzo, sobre todo tratándose de los niños, porque en esta edad su alma aún tierna recibe fácilmente todas las impresiones que se quieran.
Nada más cierto. Llevaremos por tanto con paciencia que Llevaremos por tanto con paciencia que estén a contar indiferentemente toda clase de fábulas a los niños y que su alma reciba impresiones contrarias en su mayor parte a las ideas que queremos que tengan en una edad más avanzada. Esto no debe consentirse. Comencemos pues ante todo por vigilar a los forjadores de las fábulas. Escojamos las convenientes y desechemos las demás. Enseguida comprometeremos a las nodrizas y las madres a que entretengan a sus niños con las que se escojan y formen así sus almas con más cuidado aún que el que ponen para formar sus cuerpos. En cuanto a las fábulas que les cuentan hoy, deben desecharse en su mayor parte. ¿Y qué fábulas? Juzgaremos de las pequeñas por las grandes, porque todas están hechas por el mismo modelo y caminan al mismo fin, ¿no es cierto? Sí, pero no veo cuáles son esas fábulas de que hablas. Las que Hesíodo y Homero y demás poetas han divulgado, porque los poetas, lo mismo que las de ahora que los de los tiempos pasados, no hacen otra cosa que divertir al género humano con fábulas. ¿Pero qué fábulas? ¿Y qué tienes que reprender de ellas? Lo que merece serlo y mucho en una especie de invenciones corruptas. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que nos representan a los dioses y a los héroes distintos de como son, como cuando un pintor hace un retrato sin parecido. Convengo en que eso es represible, pero ¿en qué sentido puede decirse de los poetas? No es una falsedad de los más enormes y de los más graves la de Hesíodo, relativa a los actos que refiere de Urano, a la venganza que provocaron en Saturno y a los malos tratamientos que infirió éste a Júpiter y recibió de él a su vez. Aun cuando todo esto fuera cierto, no son cosas que deban contarse delante de los niños desprovistos de razón. Es preciso condenarlas al silencio, o si se ha de hablar de ellas, solo debe hacerse en secreto, delante de un corto número de oyentes, con prohibición expresa de revelar nada, y después de haberles hecho inmolar no un puerco, sino una víctima preciosa y rara al fin de limitar el número de los iniciados. Sin duda, porque semejantes historias son peligrosas. Por lo mismo, no deben oír nunca en nuestro estado. No quiero que se diga en presencia de un tirano joven que cometiendo los más grandes crímenes y hasta vengándose cruelmente de su mismo padre por las injurias que él le hubiera recibido, no hace nada de extraordinario, ni nada de que los primeros y más grandes dioses no hayan dado al ejemplo. Por Júpiter, no me parece tampoco que tales cosas puedan decirse. Y si queremos que los defensores de nuestra república tengan horror de las disensiones y discordias, tampoco le hablaremos de los combates de los dioses, ni de los lazos que se tenían unos a otros. Además de que no es cierto todo esto. Menos aún les daremos a conocer por medio de narraciones ni de pinturas o de tapicerías las guerras de los gigantes y todas las querellas que han tenido los dioses y los héroes con sus parientes y sus amigos. Si nuestro propósito es persuadirlos de que nunca la discordia ha reinado entre los ciudadanos de una misma república, ni puede reinar sin cometer un crimen, obliguemos a los poetas a no componer nada, y a los ancianos de uno y otro sexo a no referir a jóvenes nada que no tienda a este fin. Que jamás se oiga decir entre nosotros que Juno fue arrojada por su hijo, y que Vulcano precipitaba su parte por haber querido socorrer a su madre cuando éste la maltrataba. Ni contar todos estos combates de los dioses inventados por Homero. Haya o no alegorías ocultas en el fondo de estos relatos, porque un niño no es capaz de decir lo que es alegórico de lo que no lo es. Y todo lo que se imprime en el espíritu de esta edad deja rastros que el tiempo no puede borrar. Por esto es importantísimo que los primeros discursos que se oiga sean a propósito de conducirle a la virtud. Lo que dices es muy sensato, pero si se nos preguntase cuáles son las accesibles, ¿qué responderíamos?
Adimanto, ni tú ni yo somos poetas. Nosotros fundamos una república y en este concepto nos toca escoger según qué modelo debemos los poetas componer las fábulas y además prohibir las que se separen nunca de él. Pero no nos corresponde a nosotros componerlas. Tienes razón. Pero ¿qué deberán enseñarnos esas fábulas en orden a la divinidad? Por lo pronto es preciso que los poetas nos representen por todas partes al Dios tal cual es, sea en la epopeya, sea en la oda o sea en la tragedia, sin duda. Pero el Dios no es esencialmente bueno. Debe hablarse de él nunca en otro sentido. ¿Quién lo duda? ¿Lo que es bueno está inclinado al daño? No. Lo que no está inclinado a dañar no podrá dañar en efecto nunca. Ni hacer el mal, no. Ni ser causa de ningún mal, no. Lo que es bueno no es benéfico, sí. Es causa pues del bien que sea, sí. Lo que es bueno no es por tanto causa de todas las cosas, es causa del bien, pero no es causa del mal. Es cierto. Por consiguiente, el Dios esencialmente bueno de todas las cosas, como se dice comúnmente, y si los bienes y de tal manera repartidos entre los hombres que el mal domine, el Dios no es causa más que aparte de lo que sucede a los hombres, y no lo es de todo lo demás. A él solo deben atribuirse los bienes. En cuanto a los males, es preciso buscar otra causa que no sea el Dios. No hay, pues, que dar fe a Homero ni a ningún poeta bastante insensato para blasfemar de los dioses y para decir que sobre el umbral del palacio de Júpiter hay dos toneles, uno lleno de destinos dichosos y otro de destinos desgraciados. Que si Júpiter toma de uno y otro por a un mortal, su vida se verá una mezcla de buenos y malos días. Pero si toma solo del último, el hambre devorará, le perseguirá sobre la tierra, el hambre devoradora le perseguirá sobre la tierra fecunda. No hay que creer tampoco que Júpiter sea el distribuidor de buenos bienes y de males. Si alguno dice también que por instigación de Júpiter y de Minerva violó Píndaro sus juramentos y rompió la tregua, nosotros nos guardaremos bien de probarlo. Lo mismo digo de la querella de los dioses apaciguada por Temis y por Júpiter, y de estos versos de Esquilo, que no consentiríamos que se dijeran delante de nuestra juventud. El Dios cuando quiere arruinar a una familia totalmente hace que nazca la ocasión de castigarla. Y si alguno hace una tragedia sobre las desgracias de Níobe y de los Pelópidas o de Troya, no le dejaremos decir que estas desgracias son obra de los dioses, sino como antes dijimos, que si el Dios es el autor, no ha hecho nada que no sea justo o bueno, y que ese castigo se ha convertido en provecho de los mismos que le han recibido. Lo que no debe permitirse decir a ningún poeta es que aquellos a quienes el Dios castiga son desgraciados. Digan en buena hora que los malos son dignos de compasión por la necesidad que han tenido del castigo, y que las penas que el Dios les envía son un bien para ellos. Y cuando alguno diga delante de nosotros que el Dios que es ha causado mal a alguno, nos opondremos con todas nuestras fuerzas. Si queremos que nuestra república esté bien gobernada, y no permitiremos que ni los viejos ni a los jóvenes ni escuchar semejantes discursos estén en verdosa, porque son injuriosas al Dios, perjudiciales al Estado y sirven por sí mismos. Me agrada esta ley y suscribo con gusto a su establecimiento. Por lo tanto, nuestra primera ley y nuestra primera regla tocante a los dioses será obligar a nuestros ciudadanos a reconocer lo mismo cuando hablen y cuando escriban, que el Dios no es el autor de todas las cosas, sino de las buenas. ¿Qué dices ahora de la segunda ley?
Debe mirarse al Dios como un encantador que se le complace en tomar formas diferentes y que tan pronto aparece bajo una figura extraña como nos engaña, afectando nuestros sentidos como si relativamente estuviera presente. ¿No es más bien un ser simple y entre todos los seres el menos capaz de mudar de forma? En este momento no sé qué responderte. Al menos responde a lo siguiente. Cuando alguno abandona su forma natural, no es necesario que este cambio venga de él mismo o de otro. Bueno, vamos aquí en la página 83, mi gente. Hemos vuelto a leer 20 páginas y ya vieron que la necesidad de imponer en un estado, la necesidad de imponer una religión y un Dios al que le teman los ciudadanos no es necesariamente católica ni se lo debemos a la Iglesia Católica, por supuesto. Son ideas que venían desde mucho tiempo atrás de Cristo o antes de Cristo para que vayamos reconociendo los orígenes de nuestra sociedad, los estados católicos, por supuesto, cristianos, etcétera, etcétera. Bueno, son obra también de Platón y quién sabe cuántos autores antes de él. Esto ha sido todo por hoy. Me encantó compartir nuevamente este espacio con ustedes. Nos vemos en la próxima lectura. Bye, bye.